Buenas tardes. Que para esta semana 6 lo que vamos a cubrir son, bueno, básicamente es el tema de circuitos combinatorios y aquí empezamos con la definición. Ok, entonces voy a hacer esto un poquito más grande. Ok, entonces se define como aquellos circuitos cuya salida está determinada en todo instante solo por el valor actual de la entrada. Entonces tenemos, por ejemplo, este modelo de un circuito que tiene m entradas y n salidas. Entonces, la salida, o sea, en otras palabras, o en palabras más sencillas, es la salida solamente depende de la entrada. ¿Ok? Hay circuitos que vamos a ver más adelante que adentro tienen memoria. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, una salida vuelve a ingresar por la entrada. Entonces, ya la salida, no es el caso de los circuitos combinatorios, que, o sea, una salida vuelve a entrar otra vez por la entrada. Entonces, esos circuitos que hacen ese comportamiento donde alguna de las salidas se vuelve a ingresar por la entrada, eso requiere que haya una memoria. En cambio, en los circuitos combinatorios no. O sea, es las salidas solo dependen de las entradas. O sea, digamos, por ejemplo, yo quiero hacer un circuito sumador, entonces meto los dígitos que voy a sumar, sale el resultado. Que meto los bits que quiero multiplicar, sumar, etcétera, y sale la salida y ahí tengo el resultado. ¿Ok? No hay ningún resultado que vuelve a ingresar por la entrada. ¿Ok? Entonces dice, para que un circuito pueda interpretar en hardware, debe existir un conjunto de operadores lógicamente completo. Eso lo vimos en la clase pasada. Entonces, los operadores lógicamente completos son AND, OR y NOT, OR y NOT, AND y NOT. O sea que yo puedo resolver cualquier circuito eh, solo usando compuertas AND o o solo compuertas NOR o AND OR y NOR o OR y NOT o AND y NOT. Ok, entonces, cualquiera de estos circuitos que vamos a hacer es suficiente con que yo los haga con cualquiera de estos conjuntos de compuertas, ya sea solo NAND, solo NOR, que solo AND OR y NOT, solo OR y NOT o solo AND y NOT. Ok. Que al final de la clase pasada estuvimos viendo los mapas de Karnoff, entonces aquí está un esquema de los mapas de Karnoff, en este caso de 4 variables, y esto sería un ejercicio para que ustedes vayan practicando, donde tendrían que ir trasladando la información de esta tabla de verdad del ejercicio 1 hacia este mapa de Karnoff. Entonces, por ejemplo, aquí estoy señalando con el mouse esta que dice 0010, o sea, la posición 2. Entonces, yo pondría 0010, tiene un 1, entonces sería 00 aquí la primera fila y 10 aquí la segunda columna, entonces aquí iría un 1. Después este otro 1, el que está en la posición 4, que sería 0100, entonces sería 0100, entonces sería segunda fila, primera columna. Ok, entonces van trasladando eh, cada uno de los campos de la tabla de verdad al mapa de Karnoff. Recordar que el mapa de Karnoff se construye con las columnas puestas, bueno, las columnas y las filas con 00, 01, 11 y 10. Otra vez aquí, 00, 01, 11 y 10. Ok, entonces en esta parte sería trasladar los datos y luego hacer los mapas de Karnoff para ver la expresión que me da y con eso hacer el circuito en Logisim. ¿Ok? Que en este caso podemos ver, por ejemplo, eh, aquí ya la solución para que ustedes la revisen. Entonces, en este caso, vean que aquí no hay grupos de 4, solo hay grupos de 2. Entonces, aquí formo un grupo de 2, aquí formo un grupo de 2 verde, un grupo de 2 azul. En este otro caso, tengo, eh, no puedo hacer grupos de 4, pero se puedo hacer grupos de 2. Puedo hacer este naranja porque los dos extremos yo puedo doblar el mapa y
este naranja de la derecha es vecino de este naranja de la izquierda. Igual como que este morado de arriba es vecino de este morado de abajo. ¿Ok? Aquí está la solución. Ustedes pueden corroborarla con la de ustedes. Y aquí está el circuito correspondiente al caso uno y al caso 2. Entonces traten de hacerlos ustedes para que vayan practicando. ¿Ok? El circuito sumador ya nosotros lo habíamos hecho clases pasadas, pero entonces nada más recordar que yo tengo es un circuito que tiene, en este caso, dos entradas y dos salidas. Las entradas son los dos bits que yo voy a sumar. Esta salida que tiene una S sería el resultado de la suma. Y esta C que de la otra salida es el acarreo. Entonces, cero más cero, el resultado de cero y acarreo cero. Cero más uno, perdón, uno más cero me da uno y el resultado del acarreo cero. Cero más uno es uno y el acarreo cero. Y solo cuando sumo uno más uno me da 2 que sería, dejo el cero en la suma y llevo uno de acarreo. Ok, entonces, en un circuito tan pequeño como es, ustedes podrían hacer el mapa de Karnoff, pero tal vez no sea tan importante porque es un circuito muy pequeño. Entonces, podríamos hacer los mapas, en lugar de hacer los mapas de Karnoff, podríamos sacarlo con eh, la notación sigma o con la notación pi. En este caso, la notación sigma tendríamos un término que sería para la C y dos términos para la S. Y aquí está el término para la C y dos términos para la S. El caso del sumador completo que también hicimos el otro día, entonces aquí está la tabla de verdad, tengo los dos números que sumo, además del acarreo de entrada. Entonces aquí está los dos números que sumo, por ejemplo, este 0 con este 0 y con un acarreo de entrada de 0. Aquí me da el resultado que sería la suma y este sería el acarreo de salida. ¿Ok? Y el circuito se vería como esto. Las dos entradas más el acarreo de entrada, o sea, estas tres entradas, la suma y el acarreo de salida. Entonces, igual, teniendo la tabla de verdad, podemos hacer el mapa de Karnoff para encontrar la solución, o sea, para encontrar la expresión. Entonces, encontraríamos dos ecuaciones, la ecuación del, de la salida y la ecuación de la suma. Pero ambas ecuaciones corresponden con las mismas entradas, A, B y C. Entonces sería un circuito que tiene estas, o sea, yo haría un solo circuito que tiene estas tres entradas, A, B y C y monto los dos circuitos. Y tendría las dos salidas, la C out y la sum. Aquí está hecho con eh, con la suma de productos, pero también lo pueden hacer con los mapas de Karnoff y va a ver que el dibujo del circuito va a quedar diferente. Entonces, esta es una solución con suma de productos. Ahora, si ustedes hacen los mapas de Karnoff, el circuito le va a quedar diferente. Entonces, háganlo y comprueban que este que está aquí en pantalla suma y el que ustedes van a hacer también, a pesar de que son dos circuitos distintos. ¿Ok? Aquí está con suma de productos y aquí están los mapas. Aquí está el circuito con el sumador. Vean que perdón, este sumador que estoy mostrando acá es muy diferente de este otro. ¿Ok? Este otro es el que está hecho con los mapas de Carnot. Esto sería un ejemplo cuando yo quiero hacer un sumador eh, de más de un bit. Entonces, este que está acá sería un sumador de un bit. Entonces, aquí tengo el A, el B y el acarreo de entrada. Aquí tengo la suma y el acarreo de salida. Entonces, esa sería una cajita de estas. Si me devuelvo como unas cuatro pantallas, lo ven aquí. Entonces, esta cajita que suma un bit, la conecto con otra cajita, otra cajita, otra cajita, y así puedo sumar varios bits. Entonces, aquí está eh, el acarreo de entrada, los dos números que suman. Vea que aquí tengo. No, yo voy a sumar aquí un número de 4 bits con un número de 4 bits. Agarro el primer dígito de este número
con el primer dígito de ese número. Estoy sumando este bit, el bit menos significativo de acá, con el menos significativo de acá. Un acarreo de 0. Por aquí me sale la suma y aquí sale el acarreo de salida. Entonces, este acarreo de salida lo conecto al siguiente, a la siguiente cajita y sumo los dos siguientes bits. O sea, este bit, que sería el segundo de acá, con el segundo de acá. ¿Ok? Igual, por aquí arriba tiro la suma y por acá tiro el acarreo de entrada y lo conecto al siguiente. ¿Ok? Ahora, eh, como hablábamos en clase, los mapas de Karnoff y las tablas de verdad salen de un problema. Entonces, vamos a ver un par de ejercicios que vienen a partir de un problema. Entonces, este es uno. Entonces, las tablas de verdad no es que las inventamos ahí nada más, sino que corresponden con un circuito. Entonces, tengo, por ejemplo, un motor debe empezar a funcionar cuando se cumplen las siguientes condiciones. Entonces, dice, si la carga es mayor a 80% y la temperatura mayor a 25 grados. Entonces, ve, yo tengo dos condiciones en las cuales el motor debe entrar en funcionamiento. Cuando la carga es más de 80 y cuando la temperatura es más de 25 grados. Después, otra condición para que el motor arranque es si la carga es menor que 80, pero la humedad relativa es mayor a 60 y la temperatura mayor a 25 grados. Otra condición, si la carga es menor a 80% en un periodo entre las 15 y las 16 horas. O si la temperatura es mayor a 25 grados y está fuera del rango de las 15 horas. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Del texto que me están dando, del problema que quiero resolver, es encontrar cuáles son las entradas. ¿Cuáles serían las entradas? ¿Cuáles son las variables de entrada? Entonces aquí vemos una, la carga. Pero resulta que esas variables tienen que ser binarias, porque estamos trabajando con números binarios. Entonces, aquí tenemos dos condiciones para la carga. Entonces, yo podría decir que la letra C es carga. ¿Ok? ¿Y cómo convierto eso en algo binario? Entonces tengo carga mayor o igual a 80 y carga menor a 80. Entonces, solo tiene dos posibilidades. O es mayor o igual a 80 o menor a 80. Lo mismo con la temperatura. Puedo tener una variable que sea temperatura, que puede ser la letra T. Y yo tengo mayor a 25 grados es 0 o 1. Y menor o igual a 25 grados es 0 o 1. Ok, entonces yo escojo las condiciones. Otra condición que tengo, otra variable, la humedad. Entonces, es mayor a 60% y menor o igual a 60. Y también con las horas. Entonces, ¿cómo hago para convertir esas horas en binario? Ok, entonces tengo nada más dos rangos de horas. El rango que va específicamente entre las 15 y las 16, o sea, entre las 3 y las 4 de la tarde, y el rango que queda fuera de eso. Entonces, yo puedo decir que tengo solo dos estados. O estoy entre las 3 y 4 de la tarde, o sea, 15 y 16, o estoy fuera de ese rango. Ok, entonces ya tengo las variables de entrada. Ok, con esas variables de entrada, entonces, y estas una, dos, tres, cuatro condiciones, empiezo a llenar la tabla de verdad. Ok, y luego, ya una vez con la tabla de verdad, ya el procedimiento mecánico, que es hacer los mapas de Karnoff y posteriormente hacer el circuito. Entonces, en este caso, ¿qué codificación hacemos? Entonces, la carga, si es mayor a 80%, la carga es 1. Y si es menor a 80%, 0. La temperatura, si es mayor a 25, 1. Y si es menor o igual, 0. La humedad, si es más de 60%, le pongo un 1. Y si es menor o igual, le pongo un 0. Y el tiempo, ¿ok? Entonces, si el periodo de tiempo está entre las 3 y 4 de la tarde, le pongo un 1. Y si está afuera, le pongo un 0. Y entonces, con esa información, eh, voy llenando la tabla. ¿Ok? Entonces aquí empezaría a, pongo la tabla con todas las variables,
la carga, la temperatura, la humedad relativa y el periodo. Y entonces empiezo a revisar. Si todas son cero, entonces reviso las condiciones que estaban aquí. Entonces, si esta es cero, y esta es cero, y esta es cero, ok. Entonces, veo en cuáles se activa. Entonces, veamos, por ejemplo, esta. Dice que se activa si la carga es uno y perdón, aquí abajo, que se activa si la carga es mayor a 80 y la temperatura mayor a 25. Ok. Entonces, carga mayor que 80 sería carga igual a uno y temperatura mayor que 25. Entonces sería carga en uno y temperatura en uno. Entonces, yo buscaría uno que tenga, eh, por ejemplo, acá, carga en uno y temperatura en uno, implica que esa cosa se activa. ¿Ok? Entonces, ahí, o sea, al final, estas columnas que están en medio son, digamos, pasos para ir evaluando las condiciones. Pero entonces, lo que me interesa sería las salidas. Entonces, las entradas serían estas cuatro que están en rojo y la salida sería el AM de motor. Entonces, el motor cuando se activa, entonces en este caso, cuando que el periodo es igual a uno. Se activa aquí también cuando eh, la humedad está en uno y el periodo está en uno. Entonces aquí vamos viendo. Entonces, esta última columna es la que me señala todos los casos en los que el motor se activa de acuerdo a las condiciones estas que estaban dadas por el ejercicio. ¿Ok? Y finalmente, entonces, con esos datos, ya una vez que llenamos la tabla, hacemos los mapas de Karnoff, que me quedaría un mapa como este, y entonces aplico el mapa para el rectángulo rojo, que me dan 8 unos, y el rectángulo eh, verde, que me da 4 unos. Entonces, eso me genera la expresión, y con esa expresión monto el circuito, y entonces ya me quedarían con estas entradas, esta salida. Vean que en este ejercicio es un dato curioso que la ecuación resultante solamente ocupa 3 de las 4 variables. O sea que hay una variable que al final no está haciendo absolutamente nada. ¿Ok? Esto que lo vimos la vez pasada, nada más que con otro nombre. Entonces, si yo hago eh, la notación sigma, que cada uno de estos términos que son producto de, cuando hago los productos de sumas, cada uno de esos productos se llama minterm. Y cuando yo hago la suma perdón, el producto de sumas, cada uno de estos términos, que es una suma, se llama un maxterm. ¿Ok? Que esa tabla nada más me muestra que si yo tuviera una tabla de verdad que tengo 0, 0, 0, que si lo hago con minterm, sería A complemento, B complemento, C complemento. O sea, los que están en cero son complementos, pero que si lo hiciera con maxterms, entonces sería, como están en cero, sería más bien A más B más C. En el segundo caso que tengo 0, 0, 1, si son minterms, tendría A complemento, B complemento, C, que son estos dos ceros y un 1. Pero si lo hago con maxterm, sería A, B, o sea, los que están en cero los dejo sin complementar, y el que está en uno lo complemento. Y esto ya lo vimos, los sumadores, y por aquí otro ejercicio más. Entonces dice, diseñe un circuito para simular el comportamiento de un carro. El carro tiene dos motores para moverse a la izquierda y a la derecha. Esos motores se controlan por tres botones. Aquí ya de una vez estamos diciendo que si yo lo controlo con los botones son las entradas. Entonces, podemos ponerle nombres a esos botones, derecha, izquierda y selección. Entonces, cuando se activa el motor, dice, si se presiona el botón D, se mueve a la derecha. Si se presiona el botón I, se mueve a la izquierda. Y aquí hay una condición particular que dice, pero si se presionan
ambos botones, o sea, si están presionados al mismo tiempo, derecha e izquierda, el motor va a girar según lo que determine el botón de selección. Ok, entonces, yo tengo presionado izquierda y derecha. Si el de selección está activo, se va a la derecha. Y si el de selección está en cero, está en reposo, se va a la izquierda. Entonces, con esa información voy llenando la tabla de verdad. Entonces, aquí está. Izquierda, eh, ok, derecha, izquierda y selección. Bueno, aquí el nombre quedó, sería izquierda, derecha. Esta L es la que representa la selección. Izquierda, derecha y selección. Esta sería, en realidad con la L, pues sería la S de selección, que serían las tres entradas y la salida. Me muevo a la derecha o me muevo a la izquierda. ¿Ok? Una vez que tengo eso, hago dos mapas de Karnoff. Entonces, con estas tres entradas hago el mapa para encontrar la expresión de la I. Y con estas tres entradas hago el mapa para encontrar la expresión de la D mayúscula. Y ya después hago el circuito. ¿Ok? Y como tarea, entonces les dejo este. Dice, imagina que tienes que diseñar una puerta electrónica para un garaje que de forma que solo debe abrirse cuando se pulse una determinada combinación de botones A, B y C. Ya estamos diciendo que esas son las entradas. Según las condiciones indicadas, diseñe el circuito lógico que permita la apertura de la puerta del garaje empleando las puertas lógicas que considere oportuno. Entonces, condiciones de apertura de portón. Que la C esté pulsada, o sea que esté en uno y que A y B estén en cero, que en reposo. O la otra condición sería que A, B y C estén pulsados. O sea, tengo solamente dos condiciones para que eso se active. Entonces, con esta información, que hago una tabla de verdad con tres entradas, o sea, 8 combinaciones, y voy revisando en cuáles de esas 8 combinaciones se cumplen estas dos. Y una vez que las tengo, hago el mapa de Carnot. Con el mapa de Carnot hago la expresión y luego el circuito. Y finalmente, bueno, sería como es una tarea, subirlo al aula virtual. ¿Ok? Con eso terminamos y paro de grabar.